Hace más de 500 años, la humanidad vivió uno de los capítulos más negros en su existencia. El sistema de justicia castigó a miles de personas con torturas inenarrables, que les llevaban a la más extensa agonía y dolorosa muerte. La Santa Inquisición impuso el dogma por encima de la razón y los derechos. Si tú te confesabas de esa forma y confesabas todos tus actos y después posteriormente aceptabas el proceso de tortura, estabas liberando todas estas culpas de tu alma y de tu cuerpo ante los ojos de Dios. Entonces tú podías llegar a este lugar, al paraíso como se le conoce, sin necesidad de poder pasar por un purgatorio. El Museo de la Tortura, ubicado en Tacuba número 15, en el centro histórico capitalino, muestra 75 instrumentos utilizados en la Europa medieval. Los sentenciados eran sometidos a humillación pública, a la muerte instantánea o a la tortura más larga y dolorosa. Aquí somos testigos de la creatividad más aberrante y perversa del ser humano. Al momento en el que se tenía a la persona en uno de estos instrumentos, se le colocaba en la parte baja del instrumento un anafre con brasas calientes, lo cual hacía que todos y cada uno de los picos conducieran calor en este instrumento. Prácticamente cocían viva a la persona al momento que se estaba aplicando un proceso de tortura mayor. Pinzas para desgarrar la piel y los órganos sexuales, poleas que arrancaban las extremidades, armas afiladas para amputar alguna parte del cuerpo, jaulas y cerrojos para inmovilizar el cuerpo casi por completo hasta llegar a la muerte por inanición, eran parte de los aparatos utilizados. El verdugo, que podía ser un ciudadano común, tenía la facultad de elegir el castigo, cómo se utilizaba, por cuánto tiempo y con qué otro instrumento se combinaba. Todo estaba amparado bajo la ley divina y los mandatos judiciales del Papa. En aquel entonces no existía, como lo que conocemos en la actualidad, la constitución política. En aquel entonces eran decretos que se llaman bulas papales. Todo ese sistema se hacía directamente desde el Vaticano hacia las sedes de la Inquisición en otros lugares, que se llamaba Consejo de Indias. El Consejo de Indias tenía la jurisdicción sobre todo lo que era el proceso inquisitorial en todo lo que era la Nueva España y América Latina. Muchos de estos métodos de tortura y pena de muerte se hacían en público. Incluso se obligaba a todos los habitantes a asistir y presenciarlos, bajo amenaza de ser condenados de la misma manera. Otro objetivo de este sistema jurídico era intimidar, infundir el terror tanto en la población como en los que se atrevieran a poner un pie en el lugar y desequilibrar sus buenas costumbres. A la persona que se podía o se atrapaba ejerciendo la piratería, se le sentenciaba en este instrumento, se le dejaba ahí expuesto a cambios de clima, expuesto a hambre, frío. A las entradas del pueblo se ponían este tipo de jaulas para que si llegaba algún otro pirata a querer robar a ese poblado, a esa ciudad, se pudiera disuadir y decir, si me atrapan, me va a pasar lo mismo que a esta persona. El Museo de la Tortura es una oportunidad para reflexionar sobre la época actual, pues aún existe la tortura en el mundo, en algunos lugares de manera clandestina, en otros por orden judicial. Es un llamado a hacer valer nuestros derechos y respetar los de los demás, para que no permitamos que vuelva a existir otra Inquisición. Canal Judicial Jesús Daza.